Libro de los Hechos, capítulo 10, dice la bendita palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Quién es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí que yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando
habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?
y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1 al versículo 48. Muy buenos días tengan ustedes, hermanos amados. Sean muy bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy, jueves 31 de marzo del año 2022. Último día de este mes de marzo. Damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha sostenido. Tal vez cuando comenzó este año 2022 teníamos muchos interrogantes, muchas preguntas. ¿Y qué irá a hacer de este año? ¿Y qué irá a pasar? ¿Y qué iré a comer? ¿Y será que me botarán del trabajo? ¿Será que me enfermaré? ¿Qué irá a pasar? ¿Qué irá a suceder? ¿Será que irá a subir la canasta familiar? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, pues han pasado 3 meses y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Con luchas, con dificultades, con problemas, con alegrías, sin alegrías. Pero hasta aquí nos ha sostenido el Señor y Él ha permitido que nos despertemos este 31 de marzo del año 2022. Y le damos gracias al Señor por eso, así que dele gracias al Señor allí, porque por lo menos estamos vivos, con problemas, pero con vida. Y mientras haya vida y esperanza, dijo Eclesiastés. Gracias al Señor porque nos permite venir a su palabra, que es la que nos levanta, nos fortalece. Permitamos que el Señor atraviese nuestras vidas con su palabra, porque como bien se nos ha enseñado en estos últimos días, si la palabra de Dios nos atraviesa como espada, pues es la única espada, es la única arma espiritual, y en este caso la palabra de Dios, la única espada que produce vida. Todas las armas que los hombres levantan, como bien nos compartía nuestro pastor en la semana anterior, pues producen es muerte. Los seres humanos inventan armas, armamento para matarse unos con otros, pero recordemos que la única que produce vida es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Esta cuando nos atraviesa no causa muerte, al contrario, produce vida. Entonces que Dios nos atraviese con este capítulo 10 que estamos iniciando hoy del libro de los Hechos, porque si nos atraviesa, pues nos va a dar vida, y va a quemar y quitar lo que no es de Él, y va a colocar lo que es de Él, es decir, vida. Así que déjese atravesar por la Biblia, déjese atravesar por la palabra. No ponga prejuicios, no diga, es que eso yo ya me lo sé, eso ya me lo han predicado, como a veces suele suceder que uno va a predicar y otra vez de lo mismo. Hermano, sea abierto a la palabra. Por eso recuerde las 4A que yo he por ahí explicado. ¿Cómo hay que venir a la Biblia? A la Biblia hay que venir con un espíritu de arrepentimiento, reconociendo que el Señor siempre nos pondrá el dedo en la llaga. Algo nos mostrará, algún pecadito por ahí nos mostrará. Lo segundo, con un espíritu abierto. ¿Qué me va a decir el Señor hoy? Atento, ¿qué me va a decir el Señor hoy? ¿Qué me querrá mostrar hoy? Eso es venir con un espíritu atento. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me irá a decir el Señor hoy? Algo nuevo, ¿qué me querrá hablar? Pero también con un espíritu abierto, es decir, sin prejuicios. Es decir, con un espíritu enseñable. Es decir, si hay cosas que toca desaprender, pues se desaprenden. A mí me ha tocado desaprender muchas cosas de acá, leyéndola y estudiando la palabra, y cosas que yo pensé que y hasta las he predicado. Mire, tremendas herejías que una vez predica y ¿cómo si yo no había caído en cuenta que esto no era así? Entonces hay que tener un espíritu enseñable, es decir, abierto, y hay que tener un espíritu de aplicación o aplicativo. Entonces 4A, un espíritu de arrepentimiento, un espíritu atento, un espíritu abierto y un espíritu aplicativo. Escribo ahí para que cada vez que venga la palabra, venga con esas verdades, con ese espíritu de querer que el Señor nos atraviese con su bendita palabra. Hoy estamos iniciando el capítulo 10 del libro de los Hechos, donde aquí se nos conoce, vamos a hablar de que aquí, a partir de aquí, se abre la puerta del reino de Dios a los gentiles, es decir, a los que no son judíos, a los que no tienen ciudadanía judía, a quienes por sus venas no corre sangre judía. Se llama, como la Biblia los llama, gentiles. Así que para todos ellos se empieza a abrir el panorama, dando también cumplimiento a la orden del Señor, donde el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén,
en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues aquí precisamente eso es lo que va a comenzar a hacer. La otra etapa, es decir, se va a comenzar a predicar el evangelio, a testificar de Cristo resucitado ahora a los gentiles. Y esta puerta se abre y el libro de los Hechos nos la va a mostrar desde el capítulo 10 del libro de los Hechos. Todo el capítulo pasa por el capítulo 11, por allá más o menos hasta el versículo 18 del capítulo 11. Vamos a ver cómo se está abriendo ese portón, cómo se abre esa puerta del evangelio, del reino de los cielos a los gentiles. Así que es un momento trascendental. Y vamos a hacer una pequeña introducción a ese capítulo 10 para poder entrar en contexto. Es un momento que trasciende. ¿Por qué? Nos toca remontarnos a Abraham, donde la separación de Abraham y de sus descendientes de entre las naciones que habían alrededor. ¿Se acuerda que el Señor le había dicho a Abraham que haré de ti una gran nación? Es decir, bueno, algunos dicen que Israel es el pueblo escogido de Dios, pero uno se da cuenta que cuando escoge es porque hay otras opciones. ¿Sí me hago entender? Hay otras opciones. Si usted va al supermercado a comprar las papitas para el almuerzo, usted no escoge las más feas, usted empieza a escoger esta grandecita, esta así, esta no. ¿Por qué? Porque hay varias opciones. Aquí con Israel, pues no había varias opciones, porque a pesar de que había varios pueblos, Israel todavía no existía en los tiempos de Abraham. Es a través de Abraham que el Señor empieza a gestar un pueblo. Cuando le dice a Abraham, haré de ti una gran nación, está hablando de Israel, precisamente, de él, de los lomos de Abraham, el Señor levantaría esa nación de Israel. Así que, según el proceso que se haya pues detallado allá en los capítulos 12, más o menos hasta el 35 del Génesis, que entre otras cosas lo estamos estudiando los lunes, y ya vamos por el capítulo 32, 33. Entonces mire que todo esto nos está gestando, como bien el libro del Génesis se conoce como el Bereshit, es decir, el inicio, el comienzo, el origen. Aquí también se está dando el comienzo y el origen de esa nación, de la nación de Israel. Ya vamos por Jacob. Si nota que ya los que estamos estudiando los lunes, ya vamos hablando de la vida de Jacob. Prácticamente Jacob ya está casi saliendo prácticamente, ya casi que de cena. Y de aquí va a comenzar pues Jacob con sus 12 hijos y se empieza a gestar la nación de Israel a partir de los lomos también de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de ti. Entonces pasa Abraham, pasa Isaac y vamos por Jacob. Entonces desde el capítulo 12 hasta el capítulo 35 vemos allí que Dios está creando un pueblo, apartando un pueblo, ahora si lo queremos decir así. Ya está el pueblo, pero hay que apartarlo de las demás naciones. Y allí, sin embargo, esto no es que obedezca a un favoritismo, digámoslo así, de parte de Dios al decir que escoge un pueblo, ¿sí? Como algunos dicen, es que yo soy el hijo consentido de Dios, yo soy el hijo mimado de Dios, es que Dios me consiente. Ojo con eso, porque hijo consentido, dice la Biblia, es vergüenza para su padre. Entonces no somos hijos consentidos, o sea, a menos que seamos vergüenza para nuestro padre. Dios no tiene acepción de personas, como dice Pedro. Sencillamente aquí no está haciendo favoritismos, ni está haciendo cosas de ese tipo de parte de Dios al apartar un pueblo, como decir el pueblo de Israel. No quiere decir es que los demás pueblos no los quiero. Sencillamente este es mi pueblo preferido, mi pueblo consentido. Aunque el Señor dice en algún momento que Israel es la niña de sus ojos, pero no quiere decir que sea favoritismo. Hay que tener muy en cuenta eso y tener mucho cuidado con eso, porque algunos nosotros como evangélicos, ay, es que yo soy el hijo de Dios, yo soy el hijo del rey, y hay de que se meta con el hijo del rey, y es que yo como hijo del rey merezco vivir en un buen lugar, merezco comer bien, dormir bien y tener buenas comodidades porque soy hijo del rey. Y algunos se casan con esa corriente de pensamiento. Y hermano querido, la Biblia no nos habla nada de sí, somos hijos del rey, hermano, pero a la pregunta saldría, ¿hasta dónde estamos dispuestos a someternos bajo el gobierno de ese rey que tanto nosotros proclamamos? Entonces, sin embargo, pues aquí Dios no está haciendo favoritismos, sino más bien atendiendo una necesidad de preparar un vaso, por decirlo así, un vaso que sirviera
para contener y transmitir el conocimiento del Dios verdadero o del único Dios a las demás naciones. ¿Sí me estoy haciendo entender? Es decir, Israel era el referente donde Dios iría a manifestar su gloria para que las demás naciones vieran que hay un Dios, un único Dios. Porque de hecho las demás naciones eran politeístas, es decir, adoraban dioses. Cada día se inventaban un Dios nuevo. Así que allí lo que está haciendo el Señor es precisamente eso. No es que tenga a Israel como favorito, sea su pueblo consentido, sino que más bien para cumplir el propósito de que las demás naciones conozcan a ese único Dios, pues ha gestado un pueblo de los lomos de Israel. Va allanando así el camino, óigame bien, para la venida del Salvador. Recordemos que el Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Redentor. Así que el Señor lo que está haciendo es eso, preparando este pueblo, o a través de este pueblo, preparar la venida del Redentor, del Salvador, en medio de un mundo que se volvía casi que en su totalidad a la locura de la idolatría. Por doquier se veía idolatría, por doquier había paganismo, por doquier había todo ese tipo de cosas, y el Señor, y el fin del proceso había de ser allí, pues a través de ese pueblo, la bendición de todas las familias de la tierra, como bien se lo hizo saber el Señor a Abraham en el Génesis 12. Por allá le dijo: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, por allá en Deuteronomio, cuando Moisés entrega la ley, Deuteronomio se conoce como la segunda ley, no porque haya otra, sino más bien la recordación de la ley de Sinaí, del monte Sinaí, porque ya cuando van a entrar aquí a la tierra prometida, pues ya hay otra generación, y que muy posiblemente, si hay Deuteronomio, pues muy posiblemente eso significa que esos padres no transmitieron el temor de Dios a sus hijos. ¿Sí me hago entender? Porque el Señor tiene que volver a repetir la ley a un pueblo que está a puertas de entrar a la tierra prometida, porque muy seguramente los padres no hicieron la tarea, porque al contrario dice que quedaron todos esparcidos por el desierto por incredulidad. Entonces ahora tiene que Moisés volver a repetir lo que Dios ya había dicho en Deuteronomio y en Deuteronomio capítulo 7, mire lo que le dice Moisés al pueblo, porque tú eres, o sea, Dios a través de Moisés al pueblo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero ojo, no es que sean los consentidos, no, son un pueblo especial en el sentido de que los ha escogido para que sean referente a las demás naciones. Por eso le dice más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mire lo que le está diciendo en el versículo 7 de Deuteronomio 6:8. Vea que no son los consentidos, aquí lo aclara. Versículo 7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Sí nota que es claro el texto? Aquí no hay hijos consentidos, mi querido. Al contrario, dice porque el Señor en su naturaleza, su carácter amoroso, nos ha sacado, le plació. Como hoy 31 de marzo del año 2022, y yo estoy aquí frente a ustedes compartiéndole la palabra, no es porque sea el más santo, ni el más gigante espiritual, ni el más sabiondo, ni el más mojigato. Aquí el Señor simplemente es porque nos ama y por su misericordia nos permite, hermano querido, cada día venir a su bendita palabra santa y pura. Amós también recuerda eso acerca de Israel. Amós capítulo 9 dice: hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Así que la necesaria barrera
dije necesaria barrera, se erigió allí mediante las promesas especiales hechas a Abraham, junto con el pacto que Dios había establecido con él. Y ahora va a sumársele a eso el rito de la circuncisión que está en los capítulos 12, 15 y 17 del libro del Génesis. Es decir, el Señor establece una promesa a Abraham: haré de ti una gran nación, pero ya en el capítulo 12. Pero en el capítulo 15, el Señor, y en el capítulo 17, o sea, en el capítulo 15, el Señor le recuerda ese pacto, esa promesa a Abraham, y lo sella con algo visible, que Abraham siempre recordaría, y no solamente Abraham, sino ahora sus descendientes recordarían que Dios había hecho una promesa y un pacto con Abraham. ¿Cómo lo recordarían? A través del ritual o de la señal, digámoslo así mejor, de la circuncisión. Pero esto va empezando a crear barreras. Esta señal va empezando a crear barreras. Mire qué peligroso son las cosas externas. Ay, es que la Santa Cena se tiene que servir con el pan consagrado traído de Israel, y el vino tiene que ser como no sé cómo, y si no es así, entonces el Señor no está. Mire que a veces nos hacemos unos dogmas. ¿Qué son dogmas? Un dogma son leyes. Dogmas son leyes. Y a veces nosotros hacemos de ciertas ceremonias dogmas o leyes, y quedan establecidas según nosotros. Pues aquí el pacto de la circuncisión, o la circuncisión como señal del pacto, el pueblo de Israel lo coge como dogma. O sea, pero esto se genera o va generando a lo largo de la historia de los años una barrera hacia las demás naciones. Eso es lo que los va llevando a más adelante, años más adelante, cuando llega Jesús y dice que no, que la salvación es por fe, que la salvación es por creer en Él. Esto empieza a crear choques mentales en los judíos, porque ellos dicen: no, a nosotros desde el principio nos enseñaron así, que es por circuncisión, y somos descendientes de Abraham, y guardamos la ley de Moisés, y guardamos las fiestas y las ceremonias, y el judaísmo ortodoxo de la época de Jesús se quedó con eso, se casó con las tradiciones, y tenía que ser así, y no admitían. Por eso esta mañana le dije las 4A, hay que venir al Señor con un espíritu abierto. Si hay cosas que toca, a cucarachas que toca sacarnos de la cabeza, que nos han metido allí y que toca quitarlas, pues hay que quitarlas. Hay que ser abiertos. No es que en la iglesia las sillas tienen que ir así, siempre ha sido así, que miren al altar, porque si no miran al altar, entonces Dios no va a obrar en el culto. Y hermano, y a veces nos enredamos en un poco de, perdóname la expresión, tonteras. Hay que ir al fondo del asunto. Entonces miren que aquí el pueblo de Israel empieza a usar de eso que Dios le había dicho a Abraham como señal del pacto. Era para que recordaran el pacto, no para que hicieran de esa señal barreras religiosas, ahora que se van desarrollando a lo largo de los siglos. Así que esa barrera se empieza a erigir. Y pensemos también, sumado a eso, posteriormente, a la prohibición de casarse, por ejemplo, con mujeres extranjeras. También recordemos las experiencias del pueblo como esclavos en Egipto. Recordemos el pueblo en el Éxodo. Recordemos al pueblo cuando se le entregó la ley. Recordemos el pueblo en el sistema levítico, en las costumbres, entre las cuales se destacan la prohibición de comer la carne con sangre, de sacrificar animales ceremoniales o inmundos. Una y otra vez, los mismos israelitas habían abierto brechas en una pared intermedia por su constante propensión a la idolatría, es decir, la fornicación espiritual del Antiguo Testamento, que no se curó hasta después del cautiverio babilónico. Es decir, el Señor tuvo que meter la mano y disciplinar a su pueblo allá por el año 600 a.C. Tal pecado de separación arruinaba ahora el testimonio, o su testimonio hacia Dios. El objetivo por el cual Dios había establecido ese pueblo era para que fueran testigos, para que las naciones vieran que hay Dios en Israel. Pero estos se desviaron.
Estos se salieron del propósito por el cual Dios los había llamado o los había escogido o los había creado como pueblo. Así que ese pecado de separación estaba arruinando su testimonio al único Dios verdadero y también de paso a su plan de redención. Mira lo que dice el profeta Isaías por allá en capítulo 5, versículo 1, dice Isaías 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña, hablando de Israel, una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Por otra parte, a pesar de las advertencias de Moisés y de los profetas, los israelitas se consideraban superiores a los demás pueblos por el hecho de su elección. Es que nosotros sí somos cristianos, ya no soy como ese vecino borracho, ya no soy como ese marihuanero, yo soy diferente, soy yo hijo de Dios, redimido, perdonado y prosperado, bendecido y en victoria. Hermano, hoy en día como que las cosas no han cambiado mucho, porque hay quienes se creen. Y Pablo dice por allá, ¿a dónde queda la jactancia? Si todo es por gracia. Así que ellos pensaron, a pesar de las advertencias de Moisés, a pesar de las advertencias de los profetas, el pueblo de Israel creía ser superior a las demás naciones, despreciando a los incircuncisos. Es decir, que si la gente no se circuncidaba, no son de los nuestros, no son de los nuestros, no hacen parte del pacto que Dios hizo con Abraham. Y la circuncisión era una operación que se hacía, una cirugía que se hacía en el miembro viril del hombre. Es decir, el prepucio, la telita que cubría, se corría porque, entre otras cosas, en el desierto, pues eso va generando suciedad, y esa suciedad va generando infección. Entonces el Señor va haciendo, les dice que hagan esa operación para mantener la señal de que cuando se corre esa telita en el miembro viril, pues se puede asear. Pero más adelante el Señor iba a decir que se hiciera esa operación, pero en el corazón, porque el corazón a veces se infecta, el corazón a veces se contamina, por lo general siempre se contamina. Es más, el mismo Señor dijo, engañoso es el corazón, perverso, malo del ser humano. ¿Quién lo conocerá? Dijo el Señor. Entonces, el Señor ahora pide que nos circuncidemos, pero en el corazón. Entonces, bueno, ya volviendo al tema, los que no hacían esa señal, para el pueblo de Israel eran indignos, no son de los nuestros, no son de mi llavero, ellos son los pecadores, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, somos santos, santos, santos. Es decir, despreciaban a los incircuncisos y aborrecían sus costumbres, sobre todo después de conseguir una separación externa más perfecta después del cautiverio. Es decir, ellos salieron del cautiverio, el Señor nos sacó con mano poderosa. Mira que lo que el Señor hizo, Dios está con nosotros, como algunos siempre dicen, ¿no? Dios está conmigo, pero viviendo la vida como se le antoja. Eso que me lo explique alguien. Así que cabe de explicar aquí que los hijos carnales y desobedientes de Abraham nunca podrían disfrutar de las bendiciones espirituales de la promesa que dependían de la sumisión y la fe. Más adelante vamos a explicarlo.
Nunca, de todas maneras, en medio de ese pueblo rebelde, en medio de ese pueblo de Israel, que era orgulloso, que era prepotente, en medio de todo ese pueblo, nunca faltaba un remanente fiel. Nunca faltaba unos poquitos que siempre eran digámoslo así, una simiente santa, que se conoce como el resto fiel, como el remanente pequeño, como aquellos que sí realmente que mantienen erguido allí el testimonio en medio de la nación, en medio de una región o en medio de un mundo apóstata, como en el caso del pueblo de Israel en esa época. Se fueron tras la idolatría. Más tarde, Pablo tendría que explicar que dos clases de personas podrían ser consideradas como hijos de Abraham, porque ellos alegaban ser hijos de Abraham: los circuncidados, que andaban en las pisadas de la fe de Abraham, y aquellos que, no habiendo conocido la ley, ni siendo circuncidados, participaban, óigame bien, no obstante, en la fe del patriarca Abraham. De hecho, en el Antiguo Testamento, ningún temeroso de Dios se fue salvo. Ninguno se salvó en el Antiguo Testamento, ni por guardar los ritos, ni por la circuncisión, ni por las fiestas judías, ni por pertenecer al linaje de Abraham. Ninguno, desde Abraham mismo, fueron salvos por la fe. A Abraham su fe le fue contada por justicia. Y Jesús en Juan nos testifica de la fe de Abraham y dice: no hay nadie como Abraham, porque Abraham se gozó de ver mi día y lo vio y se gozó. Posiblemente Abraham estaba viendo al Señor no solamente en su primera venida, sino muy seguramente en la segunda, cuando el Señor vendría a establecer su reino definitivo sobre esta tierra. Es decir, mire hasta dónde trasciende la fe de Abraham. Esa es la fe de Abraham. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esperaba ver un día, o espera un día venir a reinar con Cristo, porque Abraham también va a venir a reinar con Cristo. Si sabía, eso no solamente para la iglesia. Así que miremos lo que dice Pablo acerca de esos dos grupos de personas que serían los conocidos como hijos de Abraham. ¿Quiénes? Pues Pablo ya lo dice, que son dos grupos de personas que harían parte de los hijos de Abraham. En Romanos 4:12, Pablo dice: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. El Señor miraba a Abraham todos los días caminando como un hombre justo, un hombre de fe delante de Dios, a pesar de sus desfasadas, a pesar de haber hecho caso a Sara, inclusive de tener un hijo con la esclava Agar. A pesar de todo eso, el Señor miraba que Abraham era un hombre de fe. Por eso Él dice que su fe le fue contada por justicia. Y Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 14, sigue diciendo: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos, nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. El Señor le hizo una promesa a Abraham que sería padre de multitudes. Y no solamente está hablando de la nación de Israel literalmente, sino que está hablando en sentido espiritual de aquellos que llegaríamos a Cristo. Por medio de Cristo, ¿sí sabía usted? Por medio de Cristo somos hijos también de Abraham espiritualmente.
Es decir, hasta el día de hoy, el Señor sigue dándole hijos a Abraham. Le sigue cumpliendo la promesa. ¿Cuáles son esos hijos? Los que han nacido de nuevo. ¿Ah? Qué tremendo eso. Ahora comparémoslo aquí con el argumento de mismo Romanos en el capítulo 9, versículo 6, donde dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne, es decir, la naturaleza humana, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Sí nota? Entonces, todos los que hemos llegado a Cristo por la fe somos participantes, en este caso, digámoslo así, de las promesas que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas las familias de la tierra. Entonces, si nuestra familia es bendita gracias a la promesa que Dios le hizo a Abraham, pero en Cristo estas promesas se vendrían a cumplir en Cristo. Es decir, no solamente está la preparación para la venida del Redentor, pero en los evangelios ahora se nos está diciendo de la manifestación del Redentor, de que las promesas que estaban en Abraham se vendrían a cumplir ahora en Cristo, y los que son de la fe, como está explicando el apóstol Pablo. ¿De la fe en qué? En Cristo. Así como Abraham creyó en Cristo sin verle, si me hago entender, ahora de aquí en adelante los que estamos tenemos el panorama completo, sigue siendo lo mismo. Y hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. La salvación es por fe en Cristo. Y en la gran tribulación, la salvación también seguirá siendo por la fe en Cristo. Ese es un detalle, porque en el periodo de la gran tribulación también se van a convertir muchas personas al evangelio, pero también se van a convertir solamente, no, el elemento no va a cambiar, el elemento sigue siendo lo mismo, el principio seguirá siendo el mismo, digámoslo más bien, el principio seguirá siendo el mismo, se convertirán, se salvarán, pero por su fe en Cristo. ¿Sí me hago entender? A pesar de que Cristo ya haya venido y se haya llevado su iglesia, pero la fe sigue siendo en Cristo. Es más, en el milenio cuando muchos corran tras de Satanás, igual serán juzgadas las naciones e Israel serán juzgadas, pero tendrán que poner su fe en Cristo, mi querido. El principio no cambia, el evangelio sigue siendo el mismo. Yo no sé por qué hoy se les ha dado por cambiarlo, por adulterarlo, por echarle máculas. ¿Quién? No sé, por distorsionarlo. El evangelio sigue siendo el mismo y es el evangelio de la cruz de Cristo, hermano querido. No distorsione el evangelio, mi querido pastor. Hay que seguir predicando el evangelio de Cristo. Es lo que hay que predicar, hermano. No ha cambiado. Es la fe en Cristo lo que va a traer salvación a los seres humanos. Esto no cambia. Entonces, esto es innegociable. Innegociable. Así que para la formación, ya metámonos acá en el Nuevo Testamento, ya para la formación de la iglesia, es decir, el pueblo espiritual de Dios, fue preciso entonces derribar la pared intermedia de separación que los antiguo testamentarios judíos habían levantado. Los sacrificios, la circuncisión, las fiestas, todas esas cosas. El Señor vino a derribar esa pared que estaba separando a los seres humanos. Mira la samaritana, a nosotros nos enseñaron que era de esta manera y ustedes dicen que es de esta otra. El Señor tiene que venir a derribar todas esas barreras de separación que los mismos israelitas habían levantado. Los había levantado el Señor para que fueran testigo a las naciones de que hay un único Dios, pero esto lo que hicieron fue levantar muros con la idolatría, muros con la religiosidad, muros con el paganismo, muros de todas, con la religiosidad de los judíos, con la ortodoxia, todo eso lo hicieron, con los sacrificios, con la circuncisión, levantaban era muros. Y los que no tengan eso, entonces no son de nosotros. Y se jactaban, y a Jesús se lo dijeron, ay, es que nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y el Señor tiene que decirles, mi chinito querido, antes que Abraham fuese, yo ya era, mano, yo ya soy, tiene que decir el Señor. Así que fue preciso derribar esa barrera, y de eso da testimonio el apóstol Pablo.
hablándole precisamente a la iglesia de Éfeso, le dice por ahí en el capítulo 2, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. Los judíos mirando a los gentiles con menosprecio. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Aquí Pablo se está dirigiendo a los gentiles, a los que no son judíos. ¿Por qué? Porque había una separación. ¿Quién había levantado esa separación? Los mismos judíos. Entonces, Pablo está diciendo, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No les está diciendo Pablo por la circuncisión, por la fiesta de la Pascua, por los ritos. No, le está diciendo por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Quién había propiciado todas las enemistades? Los judíos. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, el evangelio de la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos judíos y los otros gentiles tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Gloria al nombre del Señor, mi querido. Gloria al nombre del Señor, que no es por guardar camándulas, ni estampitas, ni seguir yendo a Monserrate con frijoles en los zapatos. Es por la sangre de Cristo, mi querido. Las religiones, todas esas barreras de hoy en día, las religiones que el mismo hombre ha levantado, han sido barreras que el hombre ha levantado para acercarse a Cristo, para acercarse a la cruz de Cristo. ¿Sí ve la necesidad? ¿Sí ve la urgencia de predicar la cruz de Cristo? ¿Sí la ve? ¿Sí la encuentra, mi querido? ¿Sí la captó? Nos toca predicar de la cruz de Cristo porque es lo único que va a traer salvación. No hay un hombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino únicamente a través de Jesucristo, hombre. No es por nadie más. No es ni por la hermana Carmelita, ni por el hermano Carmelo, ni por las hermanitas descalzas. Nadie es a través de la cruz de Cristo. Eso hay que tenerlo claro, mi querido hermano. No predique otra cosa. No hable de otra cosa. No es Cristo es Cristo y punto. Nadie más, hermano. Es una solución demasiado simplista de todas maneras si hablamos, es decir, de todo lo que acaba de hablar Pablo, que se derriban las barreras. Ya Pablo lo explica. Las barreras han sido derribadas y es por la fe en Cristo y es por la cruz de Cristo que sencillamente se obtiene la salvación. Sin embargo, es una solución, digámoslo así, simplista, creer que desde aquel momento, óigame bien, es una manera vana de pensar. Creer que desde aquel momento Israel, como nación escogida, entonces desaparece de los consejos de Dios. Algunos piensan eso. No, es que ahora es la iglesia Israel que desapareció. Históricamente Israel no ha desaparecido. Israel no ha desaparecido, sino que por un milagro, digámoslo, etnológico, hablando de las etnias a lo largo de la historia, persiste como raza aparte hasta el día de hoy. Israel todavía persiste. Si un judío, oígame bien, si un judío ortodoxo, digámoslo así, se convierte al Señor, inmediatamente ingresa ¿a dónde? A la iglesia de Jesucristo, al cuerpo místico de Cristo, perdiendo con ello su carácter judío en el sentido religioso. Espero que me esté haciendo explicar.
Espero que me esté haciendo entender, perdón. ¿Sí nota? Un judío que se convierta hoy, un judío ortodoxo, con todo el judaísmo arraigado en su mente y allá en su corazón, pero si se convierte a la cruz de Cristo, se convierte en Cristo, entra a formar parte de la iglesia de Cristo y queda excluido como judío en el sentido espiritual de la ortodoxia. Ahora es un hijo de Dios y hace parte de la iglesia de Cristo. Eso es lo que está queriéndole decir. Pero el mismo acto, óigame bien, el mismo acto de separación de esa ortodoxia manifiesta muy a las claras definitivamente la existencia del pueblo del cual ha salido, queriendo decir que Israel sí existe. ¿Sí me hago entender? Israel sí existe. La diferencia la marca en aquel judío, es decir, un judío se puede convertir al evangelio, por supuesto, claro que sí. O sea, los judíos que hay hoy, no por el hecho de ser judío ya son salvos. Tienen necesariamente que pasar por el filtro de la cruz. No hay gloria sin cruz. No la hay. Así que este mismo acto de separación, el mismo acto de separación, manifiesta entonces que, o sea, estoy hablando del judío que se convierte al Señor y es separado de su judaísmo. Eso da por testimonio, ese solo acto nos está dando ya por testimonio de que el pueblo, o sea, de la existencia, de que hay un pueblo de Israel, un pueblo judío, y que de allí es que ha salido. Proféticamente quedan muchas predicciones, inclusive, y promesas que se hicieron a Abraham, que todavía no se han cumplido, que se garantizaron a Abraham por reiterados juramentos de Dios y que en la manera alguna pueden aplicarse también, digámoslo así, a la iglesia, como ya expliqué en un momento, que los que somos de Cristo participamos de las bendiciones espirituales de Abraham. Porque hay promesas que se le hicieron a Abraham. A Abraham se le hicieron promesas de descendencia, por un lado, pero también se le hicieron promesas de tierras. A ti te daré toda esta tierra. Entonces hay el hermanito que llega a un lugar y dice: todo lo que pise la planta de mi pie es mío, porque la Biblia dice que todo lo que pise la planta de mi pie es mío. Hermano, eso es una herejía, porque esa promesa era para Abraham, hablándole del pueblo de Israel. El pueblo judío no está hablando, no tiene nada que ver con el lote que usted va a comprar, hermano. Por favor, aterricémonos, hermano. Por favor, porque uno escucha cosas de ese tipo. Yo he visto con estos ojitos. Hermano, que todo lo que pise la planta de mi pie es mío, porque lo dice la Biblia. Hermano, no le demos duro a la Biblia. Hay que estudiar Biblia. Dios nos ayude a entender. Dios, por favor, Espíritu Santo, en esta mañana te pido que nos ayudes a entender y comprender las verdades de tu bendita palabra. Así que muchos lectores de la Biblia conceden la debida importancia al descenso del Espíritu Santo en Jerusalén, pero pasan por alto el acontecimiento de Cesarea, que se narra en este capítulo 10 de los Hechos. Recuerde que hoy estoy haciendo una introducción al capítulo. Lo estoy poniendo en contexto para entender un poquito lo que va a suceder. Desde luego no hemos de restar importancia al gran suceso del día del Pentecostés. Por supuesto que es muy interesante. Ese ya lo estudiamos, ya lo analizamos. Pero debemos subrayar la relevante importancia del descenso del Espíritu Santo sobre los creyentes de Cesarea en casa de Cornelio. Esto es importantísimo, este detalle. Pues ya que los fieles allí, entre las naciones gentiles, llegan a participar ahora plenamente en cuanto al significado del día del Pentecostés e ingresan al reino de los cielos, al reino de Cristo, al reino de Dios, y pertenecen ahora, por ende, a la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Óigame bien, y en igualdad de condiciones de los judíos. Por eso Pablo tiene que decir: ya no hay judío ni griego, en Cristo uno, unito mero. Así que el capítulo 10 es una especie de extensión, digámoslo así, del capítulo 2. En el capítulo 2, el Pentecostés, pero ahora vamos a ver una otra manifestación en el capítulo 10 muy similar a la del capítulo 2. Y podríamos decir que es una extensión del capítulo 2 y el capítulo 10 es una extensión del capítulo 2, por decirlo de alguna manera, dando un alcance, oígame bien, universal
a lo que sucedió tan maravillosamente allí cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 120 que estaban allá en el aposento alto y sobre los 3000 creyentes después. Recordemos ahora que ningún israelita negaba que un gentil podía ser salvo siempre y cuando dejara de ser gentil en el sentido religioso. Es decir, tenía que pasar por la puerta de Israel, y la puerta de Israel, para entrar a Israel o al judaísmo, se llamaba la circuncisión, por un acto del bautismo por inmersión y por ponerse bajo el sistema legal. Entonces ya es de los nuestros. Eso decían los israelitas, eso decían los judíos. ¿Quiere ser salvo, mi gentil? Entonces tiene que circuncidarse, tiene que bautizarse por inmersión y tiene que someterse a la ley de Moisés. Y bienvenido al judaísmo. Por eso era que se bautizaban por allá en el bautismo de Juan. Igual tiene que decirles, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera, generación de víboras? Por eso, porque ellos no se estaban bautizando porque realmente se quisieran arrepentir, sino porque querían adquirir esta ciudadanía judía. Así que en este capítulo 10 llegamos a la etapa del desarrollo, óigame bien, desarrollo del plan de Dios, que habrá de ser en sumo grado, en alto grado, una piedra, óigame bien, una piedra de tropiezo para los mismos judíos. El evangelio está entrando ahora a los gentiles y los judíos están como la paila allá llena de aceite, hirviendo, están que se revuelcan los mismos judíos. Los gentiles, igual que los judíos, habían de entrar al reino de Dios solo a través del arrepentimiento y la fe. Y hasta el día de hoy, todo el que quiera ser evangélico, todo el que quiera ser salvo, todo el que quiera echar para el cielo, hermano, tiene que entrar a través del arrepentimiento y la fe en la obra de Cristo, en la obra de la cruz. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió y Cristo volverá. ¿Quiere ir al cielo? Crea en eso. Ay, pero es que no, hermano, las cosas espirituales, las cosas de Dios, ya lo he dicho en otro momento, hay dos caminos a escoger. O lo creemos por la fe o lo cuestionamos, no hay término medio. Y el ser humano elige. El ser humano elige, o cuestiona y sigue cuestionando, o lo cree por la fe, no hay otra forma. ¿Y cómo demuestro esa fe? A través del arrepentimiento, reconociendo que soy un muérgano pecador, volviéndome a Dios, pidiéndole perdón, arrepentido, porque eso significa arrepentimiento, volverse a Dios y alejarse del pecado, eso significa arrepentimiento. Y por la fe en la obra salvífica de Cristo me acerco y reconozco que soy pecador y recibo ese perdón por la fe y camino como hijo de Dios por la fe, ayudado por el Espíritu Santo que el Señor nos ha dejado para poder todos los días sostenernos hasta el día de hoy como 31 de marzo y seguir caminando y esperar ese magno momento cuando el Señor vendrá por su iglesia. Y mientras tanto, ¿qué hago? Me siento en la banca de la iglesia a esperar que venga el Señor por mí. Nada que viene el Señor por mí, nada. No, hermano, porque hay llamado a salvación, pero también hay llamado al servicio, a la acción, a la misión, como llamado a la salvación, pero llamado también a la misión, mi querido. No fuimos llamados para adornar y decorar la iglesia o ocupar las sillas, hermano. Fuimos llamados para una obra, para una misión, para seguir extendiendo y proclamando el reino de los cielos aquí en la tierra y reconciliando al mundo con Cristo mismo. Cierro ese paréntesis. Así que los judíos, óigame bien, los judíos habrían a partir de allí, tendrían que rebajarse, por decirlo de alguna manera, rebajarse para aceptar las consecuencias de su condición de pecadores que exigía la redención que se ofrecía en Cristo. Es decir, el Señor los pone en igualdad de condiciones. De hecho, el libro de los Romanos vemos a Pablo hablando de eso. Pablo le dice primero a los judíos, ustedes se jactan. Y después los gentiles también se querían jactar porque no, mire que nosotros también somos pueblo de Dios. Entonces Pablo en el capítulo 3 tiene que jalarles las orejitas tanto a los judíos como a los gentiles que se estaban ya como levantando mucho y como que se querían chocar. Entonces Pablo en el capítulo 3 les tiene que decir, porque no hay justo ni aún uno, ni judíos
ni gentiles, porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni por ser judío, ni por ser gentil. Y les pega tremendo regaño en el capítulo 3, allá en el libro de los Romanos, el apóstol Pablo. Eso es lo que está explicando en el capítulo 3 de Romanos. Que ni judíos ni gentiles, no hay bueno ni aun uno, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron, tanto judíos como Israel, como gentiles, todos los seres humanos se desviaron. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Así que mientras que los gentiles no necesitaban para nada el sistema judaico para salvarse de la misma manera a través de la redención, el arrepentimiento y fe en Cristo, ahora los judíos pues tenían que también tomar la misma bandera para poder ser salvos. Es decir, las barreras que había en los judíos: somos de Abraham, somos de la ley, somos de la circuncisión, somos de las fiestas judías, somos de los sacrificios. Pues eso tuvo que echarlo a pique y ponerse ambos en la misma línea, tanto judíos como gentiles. ¿Mirando a dónde? Mirando hacia la cruz de Cristo. No había otro lugar. Y esto para los judíos ortodoxos, hermanos, es una pedrada en el ojo. Que tengan que rebajarse. Eso era rebajarse para ellos. ¿Cómo sí que tenemos que creer ahora en un Mesías que nosotros mismos matamos? Que nosotros mismos entregamos. Ahora tienen que creer en eso. ¿Qué haremos, varones israelitas? ¿Qué haremos? Dijeron allá todos compungidos cuando predicó Pedro la primera vez. ¿Qué tenemos que hacer? No hay esperanza de salvación. Matamos a nuestro Mesías, matamos a nuestro medio de salvación. ¿Ahora qué hacemos? Nos quedamos sin Salvador. Y por eso tiene que decirles Pedro: pues arrepiéntanse, mis queridos. Arrepiéntanse, bautícense y van a recibir el don del Espíritu Santo, que los va a guiar a toda verdad. Y eso mismo está aplicando ahora tanto para judíos como para gentiles, y como para usted que me está escuchando en esta mañana, que no conoce del Señor. Sigue igual, esto no ha cambiado. Ya lo expliqué hace unos momentos. Así que los judíos habrían de rebajarse para aceptar ahora las consecuencias de su condición de pecadores, que exigía el querer ser redimidos de parte, o lo mejor, o si querían participar de la redención que se estaba ofreciendo ahora en Cristo. Tanto judíos tenían que, para ellos era rebajarse, era como bajar, tener que humillarse ante eso. Pero mientras tanto los gentiles no necesitaban para nada ese sistema judaico para salvarse de igual manera. Según Hechos, adelantémonos un poquitico, en Hechos 11:15 dice: y cuando comencé a hablar, está hablando Pedro, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo, dice Pedro, quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y por allá en el capítulo 15 del libro de los Hechos vuelve a hablar. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Miren lo que está diciendo Pedro. Ahora miren lo que dice Pablo en Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos, judíos y gentiles, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe
a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Sí nota? Hoy podría yo trasladar esta pregunta a usted. ¿No es también Dios de los católicos, los musulmanes, los metodistas, los Hare Krishna, los aleluyas? ¿No es Dios también? También es Dios. Ciertamente también Dios de ustedes. Porque Dios es uno y Él justificará, pero por la fe a los otros que no son de Cristo y por medio de la fe a los que son de Cristo. Es decir, es mediante la fe en Cristo que nos podemos acercar al perdón y a la redención que Cristo ofrece. Ya lo hemos explicado también en el templo. El problema hoy en día no es que no haya esperanza de salvación. Dios mismo ya la ofreció. Dios mismo todos los días da la oferta de salvación. Sin embargo, el ser humano la sigue rechazando. Es que a mí me enseñaron que aquí hay que seguir a esta piedra. Es que aquí me enseñaron que hay que seguir este pedazo de yeso. Es que aquí me enseñaron que es con estas pepitas. Es que aquí me enseñaron que es así. A mí también me lo enseñaron. Pero un día tuve que abrirme en mi mente a lo que dice la palabra, que dicen las escrituras, y ver que estaba más deschavetado que cualquier otra cosa. Y decir, sí, Señor, sé que la salvación es únicamente por la fe en Cristo, por la obra de la cruz. No hay otro medio. No hay otro medio, mi querido. Porque así se lo voy a decir sin anestesia, hermano. Mucha gente se va a ir para el infierno con camándulas y todo, hermano. Con sus creencias y todo, con su religión. La religión bota a la gente al infierno. Así de sencillo. Todas las religiones. El único que salva se llama Jesucristo, hermano. Y como se lo dije hace un momento, usted lo cuestiona o usted lo cree por la fe y usted decide. Yo simplemente se lo digo. Así que sigamos. Se cumple entonces aquí con esto la verdad, digámoslo así, germinal que ya había anunciado el buen pastor. Juan 10, 14, 16 dice el Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, los judíos, y las mías me conocen. También tengo otras ovejas, los gentiles, que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. No varios rebaños ni varios pastores. No son varias religiones y varios líderes religiosos. Es un solo Dios verdadero, el único Dios verdadero. No hay otro. Señor, está en la vida eterna, dijo Jesús en su oración. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y hasta el día de hoy esa oración de Jesús sigue en el aire, sigue haciéndose con más fuerza. ¿A través de quién? A través de su iglesia, mi querido. Ese es el mensaje que hay que proclamar, que no hay salvación fuera de Cristo. Así que los instrumentos y las circunstancias se detallan aquí en este capítulo. Las providencias de Dios, la intervención angelical también la vamos a encontrar aquí, la voz interna del Espíritu, también vamos a ver la manifestación de la plenitud del Espíritu en los creyentes gentiles, y todo esto es una combinación perfecta, armoniosa de la voluntad de Dios que queda claramente manifestada. El cristianismo aquí, aleluya, adquiere su verdadero carácter universal y se marca otro hito en el camino hacia la predicación mundial del evangelio de la cruz de Cristo, las buenas noticias. Pablo, el instrumento escogido, medita, ora y se esfuerza en Cilicia mientras tanto. Pronto podrá entrar por la puerta que había de abrir Pedro, el portavoz de los 12. El que disponía, a quien se le habían entregado las llaves del reino de Dios en la tierra, siendo la llave la palabra de Dios en la boca de Pedro, inspirada por el Espíritu Santo y confirmada por las circunstancias que se van dando.
Nuestro Señor hizo una promesa personal a Pedro, por allá en Mateo capítulo 16 le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero no me voy a detener en esa segunda parte. Lo pertinente en este momento es que a Pedro se le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La promesa y efectividad del uso de esas llaves se llevó a cabo plenamente en el ministerio del apóstol Pedro, cuando por la predicación del evangelio abrió el acceso al reino de Cristo a los grupos étnicos del mundo. En Pentecostés, Pedro predicó el evangelio a los judíos con el resultado de 3,000 salvos con el que el Señor incorporó a su iglesia. Dicen Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En este mismo grupo deben también considerarse los samaritanos por su vinculación a Israel. Hechos 8, ya todo hemos pasado por todo esto. Hechos 8 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y lo mismo aquí también incluido el eunuco, el etíope, que era un prosélito judío. Entonces mire que aquí se está abriendo, Pedro está abriendo con una primera llave el reino, el mensaje del reino de los cielos a los judíos y a todos aquellos que se están añadiendo a los judíos, en este caso los samaritanos, pero también aquel eunuco e etíope también cuenta entre este grupo. Es decir, en Hechos 8 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Aquí se abre la puerta del reino de los cielos a todos aquellos judíos y los que van siendo añadidos allí a los judíos. Ahora, más adelante, por el mismo procedimiento, Pedro ahora abriría, ahora sí, la puerta de acceso al reino a los gentiles. Ahora, en casa de Cornelio, que son, o mejor, cuando llega Pedro allí, que es lo que vamos a estar viendo, cuando se convierten allí Cornelio y varios de su casa, este grupo se incorpora ahora, es un segundo grupo que se incorpora a la iglesia de Jesucristo. Entonces, judíos, porque Samaria hacía parte de la jurisdicción de los judíos, de la etnia de los judíos. Entonces, ahora se está esparciendo a los que no son judíos, como en este caso Cornelio con toda su casa, porque están por allá por la región de Cesarea. Ellos no son ya no son jurisdicción de los judíos. Entonces Pedro lo que está haciendo con sus llavecitas es abrir el reino primero que todo a los judíos, y ahora va a abrir el reino ahora a los gentiles en casa de Cornelio. Y eso es lo que vamos a estar tratando aquí en este capítulo 10. Que Dios nos ayude, mi querido, porque hasta el día de hoy esa puerta sigue abierta, la puerta al reino de los cielos. Mucha gente quiere echar para el cielo, pues ahí está la puerta es a través de Cristo. Digo, yo soy la puerta para poder entrar a ese reino que el Señor ha venido
a proclamar, y que de hecho Él mismo es el reino. No es que sea algo que Jesucristo haya venido a traer, es Él mismo es el reino. La autoridad del reino es el mismo Cristo. Él es el reino de los cielos. Por eso Él dijo en su momento cuando comienza su ministerio: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no era algo que Él trajera, Él era Él mismo, el enviado del Padre que estaba entre ellos, como lo dice el apóstol Juan. Que Dios nos ayude, mi querida iglesia, a seguir invitando a este mundo a que definitivamente entren por ese reino, que pertenezcan a ese reino de paz, de amor y de justicia, que es el reino que ha venido a proclamar nuestro Señor Jesucristo. Y en ese reino, y para acercarnos y para darnos entrada a ese reino, fue que vino a morir en una cruz. La llave de entrada la abrió Él con la cruz. No hay cielo sin cruz. Tendría que pasar por allí, por la cruz, para poder traer salvación a todos aquellos que creen en Él, mediante la fe y se arrepienten de sus pecados. Así que orémosle al Señor, que el Señor nos ayude a proclamar, a seguir proclamando, como Pedro, esta invitación a todos aquellos que quieran entrar a ese reino. Y usted tal vez que esta mañana me está escuchando allí por primera vez, que se conectó por accidente, bueno, si usted lo quiere llamar por accidente, por coincidencia, pues no fue una coincidencia, fue una diosidencia. Quiere decir que el Señor te ama y que el Señor quiere que también haga parte de su reino, del reino de Cristo, que un día vendrá a establecer una vez y definitiva en esta tierra, donde ya será un reino de paz, de amor, de justicia, de todo lo que este mundo quiere, anhela, porque este mundo pide justicia, justicia, amor, 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 paz, 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 y no la hay. Es únicamente a través del reino de Cristo, el que Él vino en su primer momento a anunciar, pero en el segundo momento vendrá a establecer una vez y definitiva. Y Él quiere que los que hemos creído en Él, aquí, ahora, reinemos allá, en ese momento con Él. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias. Te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, bendito Señor. Gracias, Señor, por Pedro, porque lo usaste para abrir la llave al reino, a los gentiles. Y nosotros que pertenecemos a esta región de Occidente, Padre amado, hacemos parte espiritualmente hablando a ese reino o a ese pueblo gentil. Gracias, Señor, porque pensaste en nosotros, bendito Señor. En comienzo, Señor de la gloria, estableciste un pueblo, el pueblo de Israel, pero no era porque fueran tan especiales, simplemente era el propósito tuyo para que a través de ese linaje mandases al Mesías, Dios de la gloria, para que a través de ese pueblo, Señor de la gloria, viniese tu Hijo, hablando en la parte humana. Señor, gracias. Gracias, Señor, por pensar, Dios de la gloria, en todo este planeta, en todo este globo terráqueo. Por eso dices tú: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, mi querido amigo, te invito a que creas. Esto no son fábulas, no son cuentos, son palabras de Dios. Son palabras de Dios que Él mismo dijo, que Él mismo dio a conocer dentro de sus propósitos, dentro de sus planes que está estableciendo para esta humanidad. Un día, Señor Dios de la gloria, Padre amado, se dará el cumplimiento de lo que todavía no se ha cumplido. Y Dios de la gloria, hoy oramos a ti, porque bendito Señor Dios de la gloria, Padre amado, todos aquellos que aún no te conocen puedan tener la entrada a este reino. ¿Cómo entramos a este reino? Únicamente a través del arrepentimiento, reconociendo su condición de pecador, como lo tuvieron que hacer aquellos judíos ortodoxos, que pensaban que por las ceremonias, que pensaban que por pertenecer a la religión judía, que pensaban que por algunas señales como la circuncisión, que pensaban que por ser descendientes humanamente del linaje de Abraham, que pensaban que por tener la ley de Moisés ya eran salvos. Y el Señor tiene que decirles: no, Señor, no es así. Tiene que creer en la obra de Cristo. Es la única, por la fe en Cristo y en su obra salvífica, en su obra en la cruz, es la única forma de entrar. Y hoy, después de 2000 años, sigue siendo igual. El único medio para poder ir al cielo, se lo voy a decir en palabras sencillas, el único medio para ir al cielo cuando te mueras
es creyendo hoy en Cristo, creyendo en la obra de Cristo, reconociendo que tú eres pecador, que necesitas arrepentirte de tus pecados, reconocer la obra de Cristo para salvarte, para redimirte y venir a Él con un corazón contrito, humillado, reconociendo que eres pecador, que le has fallado a Dios, diciéndole que te perdone, recibiendo el perdón por la fe y caminando de aquí en adelante en la nueva dirección que Cristo ha diseñado para ti, agradándole en todo, haciendo su voluntad, y cuando te mueras, entonces podrás ir al cielo que tanto anhelas. Señor Dios de la gloria, no hay de otra manera, no hay de otra forma, Padre amado. Es únicamente por medio, el camino hacia el cielo es la cruz. La escalera al cielo, digámoslo así, se llama la cruz de Cristo, la obra de Cristo en la cruz, y yo reconozco que para poder acercarme a ella, reconozco que me acerco únicamente, no por lo que soy, no por lo que tengo, me acerco a ella reconociendo que soy un vil pecador y que me arrepiento de mis pecados y me vuelvo a Cristo. Lo acepto en mi corazón como mi Señor, lo hago el Señor de mi vida de aquí en adelante y camino en ese señorío, obedeciendo y haciendo la voluntad de mi Señor, hasta el día que el Señor me recoja o venga por su iglesia. Bendito Señor Dios de la gloria, ayúdanos, Padre amado, ayuda, Señor, a nuestras familias, ayuda a nuestros vecinos, ayuda a ese hombre, esa mujer, ese niño, ese joven, esa jovencita que se ha conectado allí o se conectará y que escuchará estas palabras. Ayúdale, bendito Señor. Espíritu Santo, trae esa convicción de pecado, justicia y juicio, bendito Señor, y ayúdanos como iglesia a seguir proclamando estas buenas noticias. Estas son buenas noticias, son buenas nuevas. Ayúdanos a seguirlas proclamando sin mácula, sin contaminación, sin dilución, Padre amado. Ayúdanos a hacerlo, bendito Señor, sin dilataciones. Ayúdanos a hacer de una manera genuina, simple, pero no simplista. Ayúdanos a hacerlo de una manera firme, pero con misericordia. Ayúdanos, bendito Señor, como pueblo de Dios, a seguir proclamando este mensaje, porque esa es la tarea y la función que tenemos como pueblo de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por este mes de marzo que hoy concluye. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, nos has sostenido. Gracias, bendito Señor, porque en medio de las luchas, de las dificultades, hasta aquí nos has levantado, nos has fortalecido. Padre amado, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que haces y gracias por lo que harás. Y a ti sea toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Que el Señor nos ayude. Un feliz día, un feliz último día de marzo. Que la gracia y la misericordia del Señor continúe sobre sus vidas. Un abracito para todos. Chao, mis amados. Bendiciones.